Bueno, voy a dejar la sesión grabada, ya que creo que aún no han salido de la capacitación, no es capacitación, de la plática, ¿sí? Del ITESO. Entonces voy a iniciar la clase, espero que vean el video más tarde. La clase pasada, chicos, estuvimos terminando, ¿sí? Un poco del balanceo por redox, ¿sí? También se les dejó claro los equipos, ¿sí? Para el desmanchado de plata, que es una de las prácticas, y también ya está la lista de equipos de la pizza, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a continuar básicamente con el tema de cálculos estequiométricos. De hecho, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre ello. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. ¿Vale? Ok. Bueno, chicos, los cálculos estequiométricos, pues obviamente es una herramienta que nos permite a nosotros conocer cuánto reactivo mínimo vamos a necesitar, ¿sí? Y cuál es la cantidad de producto que nosotros podemos generar, ¿sí? Esa es la principal importancia. Obviamente van otros temas relacionados como cálculo de pureza, eficiencia de reacción, o sea, van otros temas, ¿sí? Pero eso es lo más relevante. ¿De qué manera los cálculos estequiométricos se relacionan con la vida cotidiana? Bueno, chicos, constantemente llevamos a cabo reacciones tanto de manera industrial como en casa, ¿sí? Por ejemplo, la preparación de cloro para desinfectar superficies, pues obviamente tiene que ser al 7.5%, ¿sí? Entonces tenemos que agregar básicamente 7.5 mililitros de cloro, ¿sí? Y el resto de 100 mililitros, pues obviamente tenemos que poner agua. Eso obviamente para poder hacer rendir el cloro, ¿sí? Y poder desinfectar. Ahora, si ustedes agregan demasiado cloro, pues obviamente están perdiendo reactivo, ¿sí? Para obviamente poder sintetizar, porque se tiene la misma eficiencia, ¿sí? En ambos casos, ¿vale? ¿Qué implicaciones tienen los errores? Bueno, chicos, pues pérdidas, si estamos hablando de pérdidas, desde la parte industrial, si estamos llevando a cabo reacciones con reactivo muy caro y agregamos reactivo en exceso, pues obviamente estamos generando pérdidas de la misma manera en el hogar. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes al momento de llevar a cabo este proceso. Concepto de mol. Bueno, chicos, recuerden que mol es una de las 7 unidades químicas del Sistema Internacional de Unidades, que es cantidad de sustancia, ¿sí? Ustedes lo tuvieron que haber visto también en física un poco. Recuerden que un mol, chicos, es toda la sustancia que contiene tantas partículas, ¿sí? Como átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, ¿sí? Recuerden que el carbono 12 es estable, ¿sí? Es un isótopo, es perfecto, ¿vale? Entonces vamos a ver cuántas partículas tenemos dentro de básicamente 12 gramos de carbono 12, ¿sí? Ese es nuestro patrón, ¿sí? De medida en la parte de química. Ya habíamos manejado anteriormente estos dos conceptos, mol, que viene siendo si queremos saber cuántas partículas hay en un mol, pues tenemos básicamente el número de Avogadro, que viene siendo 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Mientras que en el caso de volumen molar, que lo estuvimos viendo en gases, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia a condiciones estándares, 0 grados y una atmósfera de presión, presenta un volumen de 22.4 litros. También el volumen molar, chicos, lo podemos aplicar para sólidos o para líquidos, ¿vale? No únicamente para gases, porque obviamente estamos evaluando la cantidad en litros considerando el mol. Masa molar, ¿sí? Chicos, la masa molar básicamente es diferente para cada sustancia. Imaginemos H2O y O2. H2O, pues sabemos que es aproximadamente 18 gramos sobre mol. Mientras que para el O2, ¿sí? Pues básicamente serían 32 gramos sobre mol. Cada sustancia que nosotros tenemos en nuestro ambiente va a presentar diferente masa molar, ¿sí? Y esto va a depender mucho de digamos, de su propia composición, los elementos y el número de átomos que tenemos en la fórmula, ¿sí? La masa atómica promedio, ¿sí? Que es básicamente la que tenemos en tabla periódica. Bueno, chicos, esta se obtiene, ¿sí? O se obtuvo de isótopos, ¿sí? Se identificó el porcentaje, o sea, básicamente hidrógeno, deuterio, titrio, que son básicamente isótopos del hidrógeno, H, ¿sí? H3, H2, H3, H4, o sea, todos los isótopos que se encontraron básicamente del hidrógeno, ¿sí? Se relacionó, ¿sí? Cuánto había de abundancia en porcentaje, ¿sí? En porcentaje, y básicamente lo que se hizo, ¿sí? Fue multiplicar el porcentaje por su masa, ¿sí?
Porcentaje por su masa, porcentaje por su masa. Se suman todos y se saca básicamente el promedio, ¿sí? Eso es básicamente la masa atómica que aparece en su tabla periódica, ¿sí? Y por lo general hablamos de un átomo, ¿sí? Por ejemplo, toda la tabla periódica estamos hablando por átomo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, se dice que no podemos decir que la masa atómica es gramos sobre mol. Tenemos que decir UMA, porque estamos hablando de un átomo. Y por ejemplo, si ustedes buscan en su tabla periódica el oxígeno, tiene 15.999, ¿sí? Ese 15.999, si estamos hablando de masa atómica, es unidades UMA, unidad de masa atómica. Si buscamos el hidrógeno, 1. Que se encuentran dentro de un compuesto o dentro de una sustancia, ¿sí? Y esta, pues ya sabemos cómo sacarla. Recuerden que tenemos que multiplicar la masa atómica por el número de átomos, ¿sí? Obviamente de cada uno de los elementos que constituyen la fórmula, ¿sí? Lo sumamos y eso es la masa molar. Repito, por ejemplo, si tenemos H2O, busco el hidrógeno, lo multiplico por 2. Busco el oxígeno, lo multiplico por 1. Los resultados de ambos los voy a sumar, ¿sí? Y los voy a expresar en gramos sobre mol. Eso es básicamente la manera de cómo calcular la masa molar. ¿Vale? Entonces, para que tengan una idea de estos dos conceptos, masa atómica y masa molar. Masa atómica se expresa en números, masa molar en gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora, es importante, chicos, ya lo estuvimos haciendo en el curso propedéutico, calcular la masa molar, ¿sí? La masa molar, recuerden que es un factor de conversión, ¿sí? Entre gramos y moles del compuesto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Calcula la masa molar, ¿sí? Ahí tenemos una sustancia y obviamente tenemos que calcularla. ¿Qué tengo que hacer? Poner la lista de elementos que se encuentran en el compuesto. Aluminio, azufre, oxígeno. El aluminio, aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por el número de átomos de aluminio que tengo en la fórmula. En este caso es 2, ¿sí? Luego tenemos el azufre, ¿sí? Que buscamos en tabla 32.06 y lo voy a multiplicar por 3 porque tengo 3 azufres. Un azufre por 3, 3. Y por uno de enfrente, pues tenemos 3, ¿sí? Y el oxígeno, pues lo buscamos en tabla 15.999 por 9. ¿Por qué por 9? 3 por 3, 9. Y el 1 de enfrente, 9 por 1, 9. Entonces, básicamente realizamos la operación, sumamos todo y expresamos gramos sobre mol. ¿Sale? Ahora bien, vamos a poner anotaciones, ¿sí? Para resolver la pregunta de abajo. Nos dice, si tuviéramos 50 gramos, ¿sí? Del compuesto, en el ejemplo, ¿cuántos moles serían? Recuerden que para calcular número de moles, esto es igual a masa problema sobre masa molar. ¿Sale? En este caso nos están preguntando número de moles. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues tengo los 50 gramos, que es mi masa problema, y tengo mi masa molar, que es 294.135. Entonces, para realizar el cálculo, pues tengo que especificar número de moles es igual a 50 gramos sobre 294.135 gramos sobre mol, ¿sí? Nos damos cuenta que gramo se va con gramo y nos queda mol, ¿sí? Entonces, realizando la operación, vamos a ver, realizando la operación, sería 50 entre 294.13. Nos da un valor de 0.1699, ya lo redondeamos si quieren, 17 moles. Recuerden que vamos a manejar en ese tipo de cálculos 4 decimales y el quinto decimal le redondea el cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir este resultado? Porque van a decir, ¿y eso qué, profe? No sabemos qué nos quiere decir. Bueno, 50 gramos de esa sustancia en moles representa 0.17. O dentro de 0.17 moles de esa sustancia tengo 50 gramos. Únicamente estamos convirtiendo la masa problema a moles, ¿sí?
Eso fue básicamente la clase pasada, que estuvimos hablando un poco sobre masa molar, y de hecho lo vimos en el curso propedéutico, hicimos ejercicios de esta clase, ¿vale? Entonces voy a pasar a borrar. Entonces recuerden, para calcular la masa molar, multiplico la masa atómica por el número de átomos en la fórmula. Al final lo sumo y lo expreso en gramos sobre mol. Si quiero conocer moles, utilizo mi fórmula, número de moles es igual a masa problema entre masa molar. Entonces voy a pasar a borrar y vamos a seguir. Actividad 5. Recuerden que este es importante que la hagan, ¿sí? De hecho, con QV2 lo dejé dejado de tarea, con los demás grupos hay que hacerla. Páginas 73 y 74. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Van a calcular las masas molares. Repito, van a calcular las masas molares. Son 10 ejercicios de la página 73 y 74. Ustedes lo pueden contar. Hay 8 en la primera página, que es la 73, y en la página 74 hay 2. ¿Sí? También, aparte de que van a calcular la masa molar, lo que tienen que hacer es calcular el número de moles en cada ejercicio si ustedes tuvieran 35 gramos de cada sustancia. Repito, van a calcular, ¿sí?, el número de moles que se tiene en los 10 ejercicios teniendo en cuenta 35 gramos de masa problema. O sea, básicamente calculan la masa molar, ponen masa problema 35 entre la masa molar y así obtienen el número de moles que tiene cada sustancia cuando se presenta 35 gramos. ¿Sí? Voy a empezar a resolver únicamente 2. ¿Sí? Los demás obviamente hay que hacerlos porque los voy a calificar en portafolio. ¿Vale? Por un momento, ¿sí?, para que puedan hacerlo. ¿Sí? Y voy a resolver, repito, únicamente 2 para que ustedes hagan el resto en su portafolio. Bueno, vamos a empezar a resolverlo entonces. Vamos a resolver, ¿cuál sería bueno? Uno que tenga muchos. La morfina. ¿Sí? Vamos a poner aquí la morfina. ¿Sí? Lo vamos a calcular. Morfina, que viene siendo el segundo de la segunda fila. No, la segunda columna, segunda fila. Básicamente, pues la columna 2, segunda fila. Tenemos la morfina que dice, sí, que tenemos C17, H19, NO3, ¿vale? Esa es nuestra sustancia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El carbono. Lo tenemos que buscar en nuestra tabla periódica, ¿vale? Tenemos 12.011, ¿sí? UMAS, porque recuerden que estamos hablando de un átomo, y lo vamos a multiplicar por 17, ¿sale? Porque yo tengo 17 átomos en la estructura. Igual lo podemos quitar, ¿sí? Porque de todas formas lo vamos a expresar al final en gramos sobre mol. Luego tenemos el hidrógeno, ¿sí? Que el hidrógeno viene valiendo 1.008, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 19, porque tengo 19 átomos en la fórmula. Luego el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno que es 14.007, y lo vamos a multiplicar por 1 porque nada más tengo 1 en la fórmula. Y el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que es 15.999, lo voy a multiplicar básicamente por 3. ¿Sí? Ahora todos los resultados que ustedes les den, recuerden que tienen que manejar 4 decimales, el quinto decimal le redondea el cuarto. ¿Sí? También lo pueden sacar de la tabla periódica, de su formulario. Recuerden utilizarlo porque lo vamos a ocupar. ¿Sale? Sumamos todos los resultados y obtenemos una masa molar, ¿sí? Una masa molar de 285.343 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos con eso la masa molar. Ahora vamos a conocer cuántos moles de esta sustancia hay en 35 gramos. Entonces, mi masa problema son 35 gramos. Ya conocemos nuestra masa molar, ¿sí? Que es 285.343 gramos sobre mol. ¿Vale? Pues ahí tenemos la información. Ahora, vamos a calcular número de moles. Número de moles es igual a masa problema, 35 gramos, que es básicamente lo que nos está dando el problema, entre lo que calculé, que es la masa molar, 285.343 gramos sobre mol. ¿Sí? Nos damos cuenta que gramo se va con gramo,
y nos queda únicamente mol. En este caso tendríamos un resultado, ¿sí?, de 0.1227 moles, ¿sí?, de morfina. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 1227 moles de morfina, yo tengo 50 gramos, perdón, 35 gramos. ¿Sí? Repito, dentro de 1227 moles de morfina, tengo 35 gramos. O 35 gramos equivale a 0.1227 moles de morfina. ¿Vale? Entonces, básicamente, ese es el primero que vamos a resolver. Vamos a resolver otro. ¿Sí? Espero que les quede claro esta información. Voy a pasar a borrar. ¿Sí? Y vamos a hacer otro. ¿Sí? Fíjense, llevaba mucho tiempo la plática. Pero bueno, vamos a hacer el arseniato de magnesio, ¿sí? Que es la primera columna, el número 4. Lo voy a anotar. Es el arseniato, ¿sí?, de magnesio. De magnesio, ¿sí? Ok, la fórmula, pues básicamente, y la tenemos, ¿sí? Mg3, entre paréntesis ASO4 y afuera un 2, ¿sí? Ahí tenemos básicamente nuestra información. Entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente verificar, ponemos nuestra fórmula, ¿sí?, para nuestra columna de elementos, ponemos el astato y el oxígeno, ¿sí? Del magnesio, pues ya sabemos que vale 24.305. Lo vamos a multiplicar por 3 porque tengo en la fórmula. Luego me voy con el astato, hay que buscarlo, que vale 74.922 y lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Porque recuerden que aquí tenemos 1 adentro, pero el 2 está básicamente multiplicando a lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? Luego tenemos el oxígeno que vendría siendo 15.999 y lo vamos a multiplicar por 8, ¿vale? Ya con esta información, pues lo que tenemos que hacer es nuestra suma, ¿vale? Vamos a hacer nuestra suma. Sumo básicamente todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar la masa molar, ¿vale? Y vamos a tener la masa molar. Vamos a sumar, va a hacer la multiplicación y sumamos y nos va a dar 350, ¿sí?, punto 751 gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos la masa molar, nos pasamos a la otra parte del problema, que es calcula la cantidad de moles, ¿sí? Recuerden que el problema nos está diciendo que tenemos una masa problema de 35 gramos. Ya tengo la masa molar, que es 350.751 gramos sobre mol. Para calcular número de moles, ustedes ya lo saben muy bien, ¿sí? Tenemos que el número de moles es igual a masa problema sobre masa molar, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos, ¿sí? Masa problema, 35 gramos, ¿sí? Y lo voy a dividir entre la masa molar, 350.751 gramos sobre mol. Gramo se va con gramo y nos quedan moles, ¿sí? Realizamos la división y ustedes pueden comprobar en lo que ustedes hicieron que nos da 0.0998 moles, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir este resultado? ¿Sí? Que yo, para transformar de moles, perdón, de gramos o de masa problema a moles, 35 gramos equivale a 0.0998 moles. O podemos decir que dentro de 0.0998 moles tengo 35 gramos. ¿Vale? Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en todos los ejercicios de su página 73 y 74. ¿Qué teníamos que hacer? Calcular la masa molar de esos 10 ejercicios y tener en cuenta 35 gramos de cada sustancia y calcular sus números de moles, que se van a dar cuenta que son diferentes. Profe, ¿entonces pueden ser 35 en todos los ejercicios o solo Correcto, en este? no, en todos, en los 10, porque la indicación dice calcula las masas molares de los 10 ejercicios.
¿sí? De la página 73 y 74, que es básicamente ese procedimiento del lado izquierdo. ¿Sí? Ok. Y luego dice, asimismo calcula la cantidad de moles si cada compuesto, o sea, los 10 ejercicios, tuvieras 35 gramos de masa problema. Entonces, luego vas a tener que repetir este proceso del lado derecho en cada uno de los ejercicios. Ok, entonces esto es lo que te vamos a hacer ahorita. Y si no terminamos esta tarea. De hecho, lo vas a llevar de tarea porque nos quitaron algo de tiempo en clase. ¿Vale? Ok. ¿Dudas con esto? Si se fijan, lo hicimos en el curso propedéutico. Está muy sencillo. Sí, poder hacerlo. De hecho, empecé la clase antes porque pues a las 9 yo, bueno, voy a dar 10 minutos de tolerancia. ¿Sí? Pero pues vi que no se conectaba y pues me puse a dar la clase. ¿Vale? De todas formas, todo está grabado. ¿Sí? Por si los que ahorita van entrando pueden ver, observar el video 8 o 9 minutos. ¿Sí? Que tal vez entraron de retardo. Los ven, ¿sí? Para retroalimentar un poco en qué nos quedamos la clase pasada. ¿Vale? Entonces, chicos, repito, eso es básicamente para que ustedes lo hagan. Son 10 ejercicios los que vienen en su página 73, 74. Calculamos la masa molar, ya lo saben. Vamos a tener la fórmula. Buscamos en tabla periódica las masas atómicas y las vamos a multiplicar por el número de átomos que hay en la fórmula. ¿Sale? Magnesio tengo 3. Astatos tengo 2, porque 1 por 2 nos da 2. ¿Sí? Oxígeno, 4 por 2, 8. Realizamos las multiplicaciones y sumamos y obtenemos masa molar. Si queremos obtener sin número de moles, pues lo que tengo que hacer es hacer la división masa problema entre masa molar. La actividad 5 nos dice que tenemos 35 gramos de masa problema. 35 entre la masa molar, obtenemos el número de moles. Y eso nos representa, ¿sí? Los moles, básicamente de la sustancia, teniendo en cuenta 35 gramos. Una conversión. ¿Vale? Entonces, básicamente, para que lo completen, vamos a seguir, ¿sí? Porque, pues, básicamente, este tema era corto. Vamos a seguir. Vamos a hablar de generalidades de cálculos estequiométricos, ¿sí? Aquí sí es muy importante que pongan toda la atención posible, chicos, porque obviamente son temas ya un poquito más pesados, ¿sí? Ya no es tanto de balanceo, sino ya vamos a profundizar un poco más en la reacción. Un cálculo estequiométrico, chicos, se refiere a efectuar cálculos relacionados con las sustancias químicas que están participando en una reacción. Entonces, vamos a tener que manejar reactivos y productos, ¿sí? Donde tenemos que considerar el balanceo. Entonces, primero tiene que estar la reacción balanceada para poder hacer el cálculo estequiométrico. Si no está balanceada o está erróneamente balanceada, les va a dar un resultado que no es, ¿sí? Recuerden que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, ¿sí? Aquí estamos observando que se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Tenemos reactivos y productos. ¿Qué estamos haciendo? El 4 está multiplicando a la masa atómica del hierro. Sumamos 3 veces, ¿sí? El valor básicamente multiplicado por 2 del oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene un 2, ¿vale? Tenemos la flecha, una igualdad, ¿sí? Luego tengo el 2, donde vamos a multiplicar 2 veces también o adicionalmente el hierro, ¿sí? Más 2 veces, ¿sí? Bueno, lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos 3 oxígenos, ¿sí? Y 15.999, ¿vale? Realizamos las operaciones y nos damos cuenta que tenemos la misma masa en ambos lados. Estamos cumpliendo la ley de la conservación de la masa, ¿vale? Aquí evidenciamos más que no únicamente los átomos, también la masa. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Entonces recuerden, cálculos estequiométricos, vamos a tener que efectuar cálculos relacionados con las sustancias que están participando en una reacción, tanto reactivo como producto. Pero primero tiene que estar balanceado, ¿sí? Y aquí en la parte de abajo estamos retomando un poco la información del balanceo que habíamos visto, que era la ley de la conservación de los átomos. Aquí estamos viendo ya la conservación de la masa, ¿sí? Átomos, básicamente el balanceo, y aquí, pues masa exactamente igual. ¿Vale? Vamos a seguir. Bueno, chicos, tenemos diferentes tipos de cálculos estequiométricos: mol-mol, mol-masa, mol-volumen y mol-volumen a temperatura diferente a las estándares, ¿sí?
Entonces, chicos, aquí vamos a estar realizando o revisando estos 4 temas, porque hasta aquí creo que viene acabando un examen, y creo que va a ser su examen hasta este apartado, hasta mol volumen, a condiciones TP. Entonces, vamos a estar viendo todos esos temas, ¿sí? Y espero que les quede claro porque viene su examen algo pesado, ¿vale? Entonces, vamos a meternos primero a mol-mol. Sí, voy a ver la siguiente diapositiva y vamos a adentrarnos a mol-mol. Bueno, chicos, vamos a hablar de relación estequiométrica mol-mol. Y aquí ya me voy a ir más lento. ¿Por qué? Porque me interesa que vayan reflexionando. Las relaciones estequiométricas mol-mol, chicos, son necesarias cuando se desea conocer cuánto reactivo es necesario para obtener determinada cantidad de producto, ¿sí? Que sería indispensable. Aquí tenemos varios productos, tenemos medicamentos, tenemos cosméticos, tenemos algunos herbicidas, ¿sí? Y tenemos abritas, ¿sí? Para poder fabricar todos estos productos, pues obviamente tenemos que manejar una cantidad mínima de reactivo para obtener la mayor cantidad de producto. Si yo pongo producto en exceso, para reactivo en exceso, se me va a contaminar lo que me haya quedado, ¿sí? Entonces yo tengo que ser muy preciso poniendo exactamente lo mínimo que requiero para generar el producto que estoy buscando, ¿sí? Porque si yo pongo repito, yo pongo un reactivo en exceso y me sale caro, se lleva a cabo la reacción y se me va, digamos, a bajar la pureza. Va a haber residuos que se van a pegar con la sustancia que puse en exceso. Y eso no queremos. ¿Vale? ¿Sí queda clara la importancia de los cálculos estequiométricos? En este apartado. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver los pasos, chicos. Vamos a leer el problema, ¿sí? Vamos a básicamente a construir la ecuación química, a balancear, ¿sí? Vamos a identificar lo que sabemos, lo que no sabemos, vamos a subrayar sustancias en la ecuación química, vamos a escribir debajo de ellas las cantidades que se señalan en el problema. Eso es básicamente el paso 1, que es leer el problema, porque vamos a intentar entender todo lo que nos está diciendo, comprender, ¿sí? Después vamos a determinar las relaciones molares, ¿sí? O sea, básicamente vamos a identificar qué es lo que puedo hacer con la información, ¿sí? Vamos a hacer multiplicaciones, ¿sí? Y después vamos a realizar la operación matemática correspondiente para darle una interpretación al resultado, ¿sí? Entonces, básicamente son los pasos en forma global, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo bien detallado, ¿sí? Así como el de balanceo por redox, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque a veces dice el profe es que no le entendía a sus pasos en el diagrama. Quiero que sea más explícito. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Pongan mucha atención porque obviamente se van a llevar aparte más abajo, ¿sí? Dice, calcula el número de moles de cromo, ¿sí? Que se puede producir a partir de una reacción de 0.225 moles de óxido de cromo 3 con exceso de aluminio, ¿sí? Únicamente les voy a dar esta información. Ustedes tienen que construir su reacción química porque ya saben nomenclatura, ¿sale? Fíjense bien, dice, calcula el número de moles de cromo. Entonces, tengo cromo en productos, ahí ya me doy información. Cromo en productos, ¿sí? Que se puede producir a partir de la reacción de óxido de cromo 3. Óxido de cromo 3, ¿sí? Con exceso de aluminio. Entonces tenemos ahí ya los reactivos. Pero van a preguntar, profe, ¿cómo sé cómo me doy cuenta del otro producto? ¿Sí? Bueno, si estamos dándonos cuenta, es una reacción de simple sustitución. ¿Sale? El cromo está saliendo, ¿sí? Y obviamente estamos formando la otra sustancia que tiene aluminio y oxígeno, que se encuentra de este lado. Aluminio tiene valencia de +3, el 3 pasa adelante del oxígeno, y el oxígeno tiene valencia de -2, pasa adelante del aluminio y estamos construyendo la fórmula. ¿Sí queda claro cómo se construyó esta reacción? ¿Sí? ¿O hay dudas de cómo se construyó? Repito, es importante que lean el problema. Calcula el número de moles de cromo. Cromo va en producto, ¿sí?
que se puede producir, aquí también se está diciendo que se puede producir, a partir de óxido de cromo 3. Aquí tengo el óxido de cromo 3. Y tengo aluminio en exceso. ¿Sí? Si el cromo sale solito, estoy hablando de una reacción de simple sustitución. ¿Sí? Que está constituida de aluminio y oxígeno. Aluminio valencia de +3, queda delante del 3 del oxígeno. Oxígeno valencia de -2, queda delante del aluminio. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Lee con atención tal vez el problema. Lo volvemos a leer. ¿Sí? Calcula el número de moles de cromo. ¿Sí? Entonces, me está dando información de que tengo que buscar el número de moles de cromo. ¿Sí? A partir de una reacción de 0.225 moles de óxido de cromo 3. Me está dando también información del cromo, ¿correcto? ¿Sí? Pero no me está diciendo la cantidad exacta de aluminio. Entonces me voy a quedar con esta información y con esta información, ya que este está en exceso. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Ya lo leí, ya lo comprendí. Me interesa primer reactivo y primer producto. Balanceamos la ecuación química. Hay que balancearla porque no está balanceada. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Colocar un 2 aquí y un 2 aquí. Lo balanceamos por tanteo, nos damos cuenta. 2 cromos, 2 cromos. 3 oxígenos, 3 oxígenos. 2 aluminios, 2 aluminios. Ya está balanceado. Voy a esperar un momento para que lo analicen, ¿sí? Y me puedan hacer preguntas. ¿No? Ok. Nos vamos a llevar la reacción, ¿sí? Del paso 3, ¿sí? A la siguiente diapositiva. Recuerden que tenemos 0.225 moles de óxido de cromo 3, ¿sí? Y estoy buscando de cromo, ¿vale? Entonces, en el paso 4, vamos a identificar lo que sabemos, ¿sí? Y lo que no sabemos. Sabemos la cantidad del óxido de cromo 3, viene del problema, ¿sí? Y nos está pidiendo la cantidad de moles de cromo, ¿vale? Es básicamente el paso 4, queda muy claro, lo que sé y lo que no sé, ¿sí? Ahora, paso 5, hacemos, ¿sí? Una determinación de razón molar entre la sustancia de la cual no sé, ¿sí? No sé básicamente y de la que sí sé. Entonces, fíjense bien, esto es muy fácil. Aquí se los puse un poquito complicados, pero está muy sencillo. Es una regla de 3, ¿sí? Esto que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Va a pasar multiplicando al 2 y dividiendo al 1, ¿sí? O podemos ver una relación 2 a 1, 2 moles de cromo, ¿sí? En relación con 1 mol de óxido de cromo 3, ¿sí? Pero creo que es más fácil para ustedes hacer la regla de 3. Punto 225 por 2 entre 1, ¿vale? Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, que es la cancelación de unidades. Punto 0.25 por 2 entre 1, ¿sí? Y básicamente se cancelan, ¿sí? Mol de 8 de cromo 3 con mol de 8 de cromo 3 y nos da nuestro valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir este resultado, chicos? ¿Qué nos quiere decir? A partir de 0.025 moles de óxido de cromo 3 se están produciendo 0.450 moles de cromo, ¿sí? Con exceso de aluminio. Eso es básicamente lo que nos está diciendo el problema. ¿Alguna duda? ¿Quieren que me regrese a un paso? Profe, en el paso 6 Sí, dijo que era multiplicar 0.0225 por 2 y entre 1. correcto, que viene siendo una regla de 3, que aquí lo estamos viendo, ¿sí? Lo que está en la parte de abajo, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 1. ¿Es 0.225 o 0.25? 0.225 por 2 entre 1. Ok, porque en la otra ¿Sale? anterior, en la 6 me dio 0.5. Ah, ese aquí me faltó un 2. Estoy viendo que le faltó un 2 con lo que me dices, para modificarla más tarde. Entonces aquí sería 0.0225. Me faltó un 2. ¿Vale? Y obviamente, chicos, pues es una regla de 3.
¿sí? Aquí yo siempre les comento que pongan el número en la parte de abajo. Estamos haciendo un cálculo mol-mol porque estamos multiplicando entre moles. ¿Sale? Y aquí nos damos cuenta, mol por mol entre mol. Nos da mol. ¿Sale? La sustancia es la que se está cancelando, básicamente. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Creo que eso lo vieron mucho en Química 2. Estaba platicando la maestra Rocío, que lo vieron. Cálculo mol-mol, sin ningún problema. La actividad A6 es la siguiente. Van a resolver los siguientes ejercicios de cálculo estequiométrico mol-mol. ¿Sí? Inciso A, ¿cuántos moles de hidrógeno atmosférico, ¿sí?, se combinan con 0.298 moles de oxígeno para producir o para producción de agua gaseosa? Hay que construir la reacción química con esa información. ¿Sí? Inciso B, ejercicio de la página 77. Inciso C, ¿cuántos moles de etano se requieren para producir 3.7 moles de dióxido de carbono durante la combustión del etano? ¿Se fijan? Ya saben los productos que hay en una reacción de combustión. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Ya lo estuvimos viendo en los tipos de reacciones químicas. Entonces, para que se vayan dando una idea, que ya no les voy a poner la reacción. Ustedes la van a tener que construir ya conociendo nomenclatura. La van a balancear porque ya vimos balanceo. Vimos 3 métodos. ¿Sí? Y obviamente, pues ahorita lo que estamos enfocándonos es en calcular ahora algo extra de lo que ya hemos aprendido. El hidrógeno atmosférico, chicos, es el H2, para que no se vayan a hacer bolas. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Y obviamente hasta aquí lo estaremos dejando el día de hoy. Entonces se llevan de trabajo estar haciendo el cálculo de masas molares, ¿sí? Y calculando el número de moles y adicionalmente esa actividad A6, que más tarde se las voy a subir ahí a la plataforma. ¿Vale? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Les dejo sus 10 minutitos o 8 minutitos para su descanso, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta la próxima.